Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo. Un hombre poderoso destruyó la vida de una mujer inocente con una sola palabra. La acusó de ladrona, la echó a la calle sin piedad, y durante 3 largos años, ella cargó con esa mancha en su nombre, mientras el mundo le daba la espalda. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando finalmente lo hizo, todo lo que él creía saber sobre su vida perfecta, se derrumbó como un castillo de naipes. Porque la verdadera ladrona no era quien él pensaba. Estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginó. Vivía bajo su mismo techo. Compartía su cama cada noche. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Ahora sí, déjame llevarte al día en que todo comenzó. Era un miércoles de marzo del año 2019, 23 de marzo para ser exactos. De esos días en que el cielo amanece color plomo, y la lluvia cae finita, casi invisible, pero que te cala hasta los huesos. Rosa Martínez llegó a la mansión de los Valverde a las 6:30 de la mañana, como todas las mañanas desde hacía 5 años. 5 años completos sin faltar un solo día, ni cuando su hijo menor tuvo fiebre alta, ni cuando a ella misma le dolía tanto la espalda que apenas podía caminar derecha. Traía puesto su uniforme azul grisáceo con el delantal blanco almidonado. Lo había lavado la noche anterior en la pila de cemento de su casa, fregándolo con sus manos agrietadas hasta que quedó impecable. Porque Rosa sabía que en casas como la de los Valverde, todo tenía que estar perfecto, siempre, sin excusas. Rosa tenía 42 años, pero aparentaba 50. La vida había sido dura con ella desde el principio. Su cara morena mostraba arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, arrugas que contaban historias de preocupaciones, de noches sin dormir pensando en cómo pagaría la renta, de días enteros sin comer para que sus 3 hijos pudieran llevarse algo al estómago. Su cabello negro, siempre recogido en un moño tirante y bajo, comenzaba a llenarse de canas, que ella no tenía tiempo ni dinero para teñir. Sus manos, ¡ay! Sus manos, eran las manos de una mujer que había trabajado desde niña, ásperas como lija, con las uñas cortas y sin pintar, con cicatrices de cortadas y quemaduras que había conseguido en 30 años de limpiar casas ajenas. Pero sus ojos todavía guardaban algo de luz, eran negros y profundos, y cuando sonreía, lo cual no era frecuente, se arrugaban en las esquinas de una manera que la hacía ver más joven. Eran ojos bondadosos, ojos de madre, ojos de mujer que había sufrido, pero que no había permitido que la vida le arrancara la humanidad. Esa mañana, Rosa sacó la llave que guardaba amarrada con un cordel en el fondo de su bolso gastado. Era una llave dorada pequeña, que abría la puerta de servicio en la parte trasera de la mansión. El señor Fernando se la había dado hacía 5 años, el día en que la contrató, después de que ella limpiara toda la casa como prueba. Le había dicho, con esa voz grave y autoritaria que tenía, que era un privilegio tener una llave de su casa, que no cualquiera la merecía, que esperaba que Rosa nunca le diera motivos para arrepentirse. Rosa nunca le dio motivos, o eso creía ella. Entró por la puerta de servicio, y se limpió los zapatos 3 veces en el tapete. 3 veces, aunque ya estaban limpios. Era un hábito que había desarrollado, una manera de recordarse a sí misma que ella no pertenecía a ese mundo de lujo, pero que al menos podía respetarlo. La cocina estaba oscura y fría. Rosa encendió la luz, y el espacio se iluminó revelando la magnificencia de ese lugar. Era una cocina que parecía salida de una revista de decoración. Todo era de acero inoxidable reluciente, con una isla de mármol blanco en el centro, con gabinetes de madera de cerezo, que brillaban como si estuvieran barnizados con oro líquido. Había una estufa de 6 hornillas que costaba más que todo lo que Rosa ganaría en un año. Había un refrigerador doble, alto como una puerta, que hacía cubitos de hielo con forma de diamantes. Había ollas y sartenes de cobre colgando de un gancho en el techo, que nadie usaba porque la señora Cristina no cocinaba. Jamás. Rosa dejó su bolso en el pequeño cuarto de servicio, y se amarró el delantal con más fuerza. Luego se lavó las manos con el jabón barato que ella misma compraba, porque no se atrevía a usar el jabón caro de lavanda, que la señora Cristina dejaba junto al fregadero. Cada cosa en esa casa tenía su lugar y su dueño, y Rosa sabía muy bien cuál era el suyo. Comenzó su rutina. Primero preparar el café del señor Fernando. Él era muy exigente con su café. Tenía que ser exactamente de cierta manera, o se ponía de mal humor para todo el día. Rosa ya lo sabía, lo había aprendido a las malas. Sacó los granos de café colombiano de la alacena, los que venían en una bolsa plateada con letras doradas,
y los molió en el molino eléctrico hasta que quedaron del grosor perfecto. Ni muy finos ni muy gruesos. Luego calentó agua en la cafetera italiana de aluminio, esa que el señor Fernando había traído de un viaje a Europa, y que él decía que era la única manera civilizada de hacer café. Mientras el café burbujeaba y llenaba la cocina con su aroma amargo y rico, Rosa comenzó a limpiar. Limpió la estufa que ya estaba limpia. Limpió las hornillas que brillaban. Pasó un trapo húmedo por la isla de mármol, luego uno seco. Acomodó los bancos altos alrededor de la isla, aunque nadie se sentaba en ellos. Todo tenía que estar perfecto para cuando la familia bajara. El café estuvo listo. Rosa lo sirvió en la taza de porcelana china, que el señor Fernando usaba todas las mañanas. Era una taza blanca con un borde dorado y unas flores azules pintadas a mano. Había 12 tazas iguales en el gabinete, pero él siempre usaba la misma. Le puso exactamente un chorrito de crema, ni mucho ni poco, y media cucharadita al ras de azúcar. Ni una pizca más. Luego colocó la taza en la bandeja de plata, junto con 2 galletas de mantequilla importadas de Bélgica, que venían en una lata azul con letras doradas. Rosa subió las escaleras alfombradas hacia el comedor principal. Sus pasos no hacían ruido. Había aprendido a caminar como un fantasma en esa casa. A moverse sin ser vista, sin ser oída, a existir sin molestar. El comedor era tan grande como toda la casa de Rosa. Tenía una mesa de madera oscura y brillante, que podía sentar a 20 personas, aunque casi nunca había nadie sentado en ella, excepto el señor Fernando en las mañanas. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz color crema con detalles dorados. Había un candil enorme en el techo, con cientos de cristales que colgaban como gotas de lluvia congeladas. Las ventanas eran altas, con cortinas pesadas de terciopelo verde oscuro, que apenas dejaban entrar la luz gris de esa mañana lluviosa. Fernando Valverde ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, leyendo el periódico. Tenía 53 años, pero se veía más joven. El dinero hacía eso. Te protegía del desgaste de la vida. Su cabello gris peinado hacia atrás, con gomina brillaba bajo la luz del candil. Vestía un traje negro de lana fina, con una corbata azul perfectamente anudada. Sus manos, suaves y blancas, con las uñas perfectamente cortadas y limpias, sostenían el periódico con ese aire de alguien que tiene todo el tiempo del mundo. «Buenos días, señor Valverde». La voz de Rosa salió suave, casi un susurro. Ella había aprendido a hablar así en esa casa. A no alzar la voz nunca, a no molestar con su existencia más de lo necesario. Fernando levantó la vista apenas un segundo. Sus ojos, del color del café cargado, la miraron sin verla realmente. Asintió con la cabeza y volvió a su periódico. Rosa colocó la bandeja frente a él con manos que temblaban levemente, aunque ella no sabía por qué. Tal vez era un presentimiento. Tal vez su cuerpo ya sabía lo que su mente todavía no podía imaginar. Él tomó la taza y bebió un sorbo sin dejar de leer. Rosa esperó, de pie a unos pasos de distancia, con las manos entrelazadas frente al delantal. Esperó a que él dijera algo, a que asintiera dándole permiso para retirarse, a alguna señal de que todo estaba bien. Fernando bebió otro sorbo, luego otro. No dijo nada. Eso significaba que el café estaba bien. Rosa sintió ese alivio pequeño y patético que sentía cada mañana cuando él no se quejaba. Un alivio que le daba vergüenza sentir pero que no podía evitar, porque ese trabajo era todo lo que tenía entre sus hijos y el hambre. Se retiró en silencio hacia la cocina. Mientras bajaba las escaleras, escuchó los tacones de la señora Cristina, repiqueteando en el piso del segundo nivel. Ya se había levantado. Rosa aceleró el paso. Tenía que tener listo el té de la señora. Té verde con una rodaja de limón y una cucharadita de miel. Nada de azúcar porque la señora estaba siempre a dieta, aunque Rosa nunca entendía de qué, si la mujer ya era delgada como un palo. Cristina Valverde tenía 41 años, pero aparentaba 30. El dinero también hacía eso, hacía milagros. Era rubia, aunque Rosa sospechaba que no era su color natural, porque las raíces que a veces se le veían eran más oscuras. Alta, delgada, con la piel perfecta y sin una sola arruga gracias a las cremas carísimas que se untaba todas las noches, y a las inyecciones que se ponía cada 3 meses, en una clínica exclusiva del centro. Esa mañana, Cristina bajó las escaleras vestida con un conjunto deportivo, que costaba más que el sueldo mensual de Rosa. Era todo negro y ajustado, de esa tela brillante y elástica que usaban las mujeres ricas para ir al gimnasio. Llevaba el cabello rubio recogido en una cola de caballo alta y perfecta, el maquillaje impecable, aunque supuestamente iba a hacer ejercicio. Sus uñas, largas y pintadas de rojo sangre, brillaban bajo la luz,
Buenos días, señora Cristina. Rosa le ofreció la taza de té en la bandeja. Cristina la tomó sin mirarla a los ojos. Nunca la miraba a los ojos. Para ella, Rosa era invisible. Menos que invisible. Era un objeto útil, como la estufa o el refrigerador. Hace frío aquí adentro. La voz de Cristina era aguda y caprichosa, como de niña malcriada atrapada en cuerpo de mujer. Sí, señora. Voy a subir la calefacción. No la subas mucho. Me ahogo si hace calor. Sí, señora. Y asegúrate de que mi vestido azul esté planchado para esta noche. Vamos a una cena. Ya está planchado, señora. Lo dejé en su armario ayer. Cristina asintió, y se fue hacia el gimnasio privado que tenían en el primer piso, junto a la alberca cubierta. Rosa la vio alejarse, con esa manera de caminar que tenía, como si el mundo fuera una pasarela hecha especialmente para ella. El resto de la mañana transcurrió en la rutina de siempre. Rosa limpió los 3 baños de la planta baja, cada uno más grande que su sala y su cocina juntas. Barrió y trapeó los pisos de mármol. Sacudió los muebles de la sala principal, esos sofás enormes de cuero italiano que nadie usaba. Regó las plantas que la señora Cristina insistía en tener, aunque nunca las miraba. Cambió las sábanas de la cama principal, esas sábanas de algodón egipcio con hilos que Rosa no podía ni contar, suaves como nubes. Mientras trabajaba, Rosa pensaba en sus hijos, siempre pensaba en sus hijos. Martín, el mayor, tenía 19 años, y trabajaba en un taller mecánico, ganando una miseria. Lucía, la del medio, tenía 16, y todavía iba a la escuela, gracias a Dios. Y el pequeño, Carlitos, de 11 años, el más inteligente de los 3, el que siempre traía buenas calificaciones, el que Rosa soñaba que algún día fuera a la universidad y tuviera una vida mejor que la de ella. Para mantenerlos, Rosa necesitaba este trabajo. Ganaba $800 al mes, que no era mucho, pero era más de lo que conseguiría en otro lado. Los Valverde le pagaban a tiempo, eso sí. El día primero de cada mes, Fernando le extendía un sobre con el dinero en efectivo. Nunca con una sonrisa, nunca con una palabra amable, pero le pagaban, y eso era más de lo que se podía decir de otros patrones. Eran las 11 de la mañana cuando sucedió algo extraño. Rosa estaba limpiando la sala cuando escuchó gritos arriba. Era la voz del señor Fernando. Estaba gritando. Eso era raro. El señor Fernando casi nunca gritaba. Era un hombre frío, controlado, de esos que te destruyen con una mirada o con silencio, no con gritos. ¿Dónde está? ¿Dónde demonios está? La voz retumbaba por toda la casa. Rosa dejó el plumero, y se quedó quieta, con el corazón latiéndole más rápido. Algo andaba mal, muy mal. Fernando bajó las escaleras con pasos furiosos, que hacían temblar los escalones. Su cara, normalmente pálida y serena, estaba roja de ira. Las venas del cuello se le marcaban, tenía los puños apretados a los lados del cuerpo. Detrás de él venía Cristina, todavía en su ropa de ejercicio, con el cabello ahora suelto y despeinado. Pero lo extraño era su cara. Tenía una expresión que Rosa no le había visto nunca. Parecía asustada. No asustada. Parecía nerviosa. Como alguien que está mintiendo y tiene miedo de que la descubran. Rosa, ven aquí. La voz de Fernando era como un látigo. Rosa dejó el plumero sobre la mesa, y caminó hacia él con las piernas temblorosas. No sabía qué había hecho mal, pero su cuerpo ya estaba preparándose para lo peor. Sí, señor Valverde. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué, señor? No te hagas la estúpida. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. No sabía, no tenía idea. Miró a Cristina buscando alguna pista, alguna ayuda, pero la mujer desvió la mirada. Señor, yo no sé de qué me habla. Por favor, explíqueme. Mi reloj, el reloj de mi abuelo, el que siempre está en la mesa de noche, desapareció. El corazón de Rosa dio un vuelco. El reloj, ella lo había visto esa mañana cuando cambió las sábanas. Era un reloj de oro antiguo, con cadena. El señor Fernando lo cuidaba como un tesoro. Decía que había pertenecido a su abuelo y antes a su bisabuelo, que valía una fortuna. Estaba ahí esta mañana, señor. Yo lo vi cuando hice la cama. Claro que estaba ahí esta mañana. Y ahora ya no está. La única persona que entra a mi habitación eres tú. Rosa sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esto no podía estar pasando. Yo no tomé nada, señor. Yo nunca tocaría nada de esta casa. Nunca. Fernando dio un paso hacia ella. Era un hombre alto, y en ese momento parecía enorme, amenazante. Rosa dio un paso atrás, sin poder evitarlo. 5 años, Rosa. 5 años te he tenido en mi casa. Te di un trabajo, cuando nadie más te lo daría. Te pagué bien. Te traté con respeto.
¿Y así me pagas, robándome? No, señor, por favor, yo no robé nada. Tiene que creerme. Busca en su bolso, Fernando. La voz de Cristina salió aguda desde atrás. Rosa volteó a verla. La mujer tenía los brazos cruzados y la miraba con esos ojos azules y fríos como hielo. ¿Qué? Que busques en su bolso. Los ladrones siempre esconden las cosas ahí. Señora, por favor, yo no soy ladrona. Pueden revisar mi bolso. Pueden revisar todo. No van a encontrar nada porque yo no tomé nada. Entonces no te importa que revise tu bolso, ¿verdad? Fernando ya estaba caminando hacia el cuarto de servicio. Rosa lo siguió con las piernas temblorosas, sintiendo que iba a desmayarse. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. En cualquier momento, iba a despertar. Fernando agarró el bolso gastado de Rosa, ese bolso café de piel sintética, que ella había comprado en el mercado hacía 3 años. Lo volteó y vació todo el contenido sobre la mesa de la cocina. Cayeron las cosas de Rosa, su billetera vieja con sus identificaciones, su teléfono sencillo de teclas, sus llaves, un pañuelo, una estampita de la Virgen, unos caramelos baratos para Carlitos, un sobre con $50 que había estado ahorrando para las útiles escolares. Y cayó el reloj. El reloj de oro con su cadena brillante cayó sobre la mesa de acero inoxidable, con un sonido metálico que resonó en la cocina como una sentencia de muerte. Rosa se quedó paralizada. El mundo se detuvo, todo se volvió silencio. Luego el silencio se rompió con un grito que salió de lo más profundo de su alma. No, eso no es mío, yo no puse eso ahí. Alguien lo puso en mi bolso. Yo no robé nada. Mentirosa. La palabra salió de la boca de Fernando como veneno. Se acercó a Rosa y la agarró del brazo con fuerza, con tanta fuerza que le dejó marcas rojas en la piel. Suélteme, por favor. Yo no hice nada. 5 años confiando en ti, dejándote entrar a mi casa, a mi habitación, y todo este tiempo, has estado robándome. No es cierto. Alguien puso eso en mi bolso. Tiene que creerme. ¿Crees que soy idiota? El reloj no caminó solo hasta tu bolso. Cristina se acercó. Tenía esa expresión en la cara. Esa expresión de satisfacción apenas contenida. Como de alguien que acaba de ganar algo. Sus labios pintados de rosa se curvaron en algo que casi parecía una sonrisa pero que era demasiado cruel para ser eso. Siempre supe que no se podía confiar en esta gente. Esta gente. Las palabras golpearon a Rosa como una bofetada. Cristina ni siquiera se molestaba en esconder su desprecio. Fernando soltó el brazo de Rosa con un empujón que casi la tiró al suelo. Ella se agarró del borde de la mesa para no caerse. Las lágrimas empezaban a correr por su cara, pero ella ni siquiera las sentía. Solo sentía un terror que le apretaba el pecho y no la dejaba respirar. Voy a llamar a la policía. No, por favor, señor Fernando. Por favor, si me mete a la cárcel, mis hijos se van a quedar solos. Mi Carlitos, mi niño, él tiene 11 años. Por favor. Rosa cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas en el piso frío de la cocina y juntó las manos como si estuviera rezando. Las lágrimas le corrían por la cara y le caían sobre el delantal blanco. Su voz salió quebrada, desesperada, la voz de una madre que ve a sus hijos en peligro. Por favor, se lo suplico. Yo no tomé ese reloj. Alguien lo puso en mi bolso. Por favor, no llame a la policía. Tengo 3 hijos. Ellos me necesitan. Por favor. Fernando la miró desde arriba. Sus ojos no mostraban ni una pizca de compasión. Nada. Solo frialdad. Solo desprecio. Como si Rosa fuera un insecto que acababa de descubrir en su comida. Debería llamar a la policía. Eso es lo que se hace con los ladrones. Por favor, se lo ruego, haré lo que sea, pero no me meta a la cárcel. Mis hijos. No vas a la cárcel. Rosa levantó la cabeza. Un destello de esperanza atravesó su desesperación. Pero te vas de mi casa ahora mismo. Y no quiero volver a verte nunca. Nunca. Si te veo cerca de aquí, entonces, sí llamo a la policía. Te vas, y no dices nada a nadie. Porque si hablas, si le cuentas a alguien lo que pasó aquí, me voy a encargar personalmente de que te pudras en la cárcel. Y tus hijos van a ir a parar a un orfanato. ¿Me entendiste? La esperanza se convirtió en cenizas. Rosa entendió. No iba a la cárcel, pero la estaban destruyendo de todas maneras. La estaban echando sin pagas, sin referencias, con la etiqueta de ladrona que se iba a quedar pegada a ella para siempre. Nadie le iba a dar trabajo después de esto. Nadie. Yo no robé nada. Las palabras salieron apenas como un susurro. Ya no estaba gritando. Ya no estaba suplicando. Solo estaba allí, arrodillada en el piso,
con el alma rota en 1000 pedazos. Fuera de mi casa. Fernando dio media vuelta y se fue. Cristina se quedó un momento más, mirando a Rosa con esos ojos fríos. Luego se inclinó un poco, lo suficiente para que Rosa escuchara lo que iba a decir, y susurró con voz suave y venenosa. Nadie te va a creer. Eres una sirvienta, una don nadie. Yo soy la señora de esta casa. Así que si sabes lo que te conviene, agarras tus cosas y desapareces. Rosa levantó la cabeza y la miró. En ese momento vio algo en los ojos de Cristina. Vio la verdad, vio que ella había puesto el reloj en el bolso, vio que todo había sido planeado, pero también vio que no importaba, porque Cristina tenía razón. Nadie le iba a creer a una sirvienta pobre por encima de la esposa de un hombre rico. Cristina se enderezó y se fue, dejando a Rosa sola en la cocina. Rosa se quedó allí, arrodillada en el piso, por lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos minutos. Luego se levantó lentamente. Le dolía todo el cuerpo, le dolía el alma. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y caminó hacia el cuarto de servicio como un fantasma. Metió sus pocas cosas en el bolso, el teléfono, la billetera, las llaves de su casa, la estampita de la Virgen, los caramelos para Carlitos, el sobre con los $50. Dejó el uniforme doblado sobre la silla. Ya no lo necesitaba. Salió por la puerta de servicio sin mirar atrás. Afuera seguía lloviendo. La lluvia fina le mojó la cara, pero ella ni la sintió. Caminó por la calle vacía del barrio rico, con su bolso al hombro, y ningún lugar a donde ir excepto a su casa, donde tendría que explicarle a sus hijos que ya no tenía trabajo, que ahora tenían menos que antes, que el mundo era injusto y cruel, y que no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Mientras caminaba bajo la lluvia, una sola pregunta daba vueltas en su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? No sabía la respuesta. Todavía no, pero la iba a descubrir. Aunque le tomara 3 años, aunque le tomara toda la vida, iba a descubrir por qué Cristina Valverde había destruido su vida. Por qué esa mujer tenía un secreto tan oscuro que estaba dispuesta a arruinar a una inocente para protegerlo. Y los secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Siempre. Rosa llegó a su casa como a las 2 de la tarde. Vivía en el otro extremo de la ciudad, en un barrio donde las calles no tenían nombres elegantes sino números, donde las casas eran pequeñas y apretujadas unas contra otras como dientes chuecos. Su casa era de las más humildes de la cuadra. 2 cuartos minúsculos, una sala que también era comedor, una cocina del tamaño de un closet, y un baño que compartían los 4. Pero era su casa. La había comprado con sacrificio después de años de ahorrar cada centavo. No era mucho, pero era suyo, o casi suyo. Todavía debía la mitad al banco y ahora, sin trabajo, no sabía cómo iba a seguir pagando. Entró y se encontró con Lucía, su hija de 16 años, sentada en la mesa haciendo tarea. La niña levantó la vista y sonrió. «Mami, llegaste temprano. ¿Qué pasó?» Rosa trató de sonreír, pero no pudo. Los labios le temblaron, y las lágrimas que había estado conteniendo todo el camino, finalmente se desbordaron. Cayó en la silla frente a Lucía, y se cubrió la cara con las manos. «¿Mami? Mami, ¿qué pasó? ¿Qué tienes?» Lucía se levantó asustada, y rodeó a su madre con los brazos. Rosa la abrazó fuerte y lloró como no había llorado en años. Lloró por la injusticia, por la humillación, por el miedo de no saber qué iba a pasar ahora. «Me despidieron». «¿Qué? ¿Por qué?» «La acusaron de robar algo que yo no robé. Me pusieron una trampa, Lucía. Pusieron algo en mi bolso y me acusaron de ladrona. Pero eso no es justo. Podemos ir a la policía». «No, mi vida, no podemos. ¿Quién nos va a creer? Ellos son ricos, nosotros no somos nadie». Lucía apretó más el abrazo. Era una niña todavía, pero en ese momento pareció más grande que su edad. «Vamos a estar bien, mami. Ya verás, yo puedo dejar la escuela y buscar trabajo». «No, tú no vas a dejar la escuela. Eso nunca. Ya voy a ver qué hago». Pero sin trabajo Rosa no sabía qué iban a hacer. Los ahorros que tenía apenas le alcanzaban para 2 meses de gastos, si tenía suerte. Necesitaba encontrar otro trabajo rápido, muy rápido. Al día siguiente comenzó a buscar. Se levantó antes del amanecer, se puso su mejor ropa, que no era muy buena pero al menos estaba limpia, y fue a tocar puertas. Fue a casas donde sabía que necesitaban empleadas. Fue a hoteles, fue a restaurantes, fue a todos los lugares donde pensó que podrían necesitarla. Pero algo extraño estaba pasando. Cada vez que preguntaba por trabajo, le decían que no. Algunos ni siquiera la dejaban terminar de hablar. Otros la escuchaban, pero luego negaban con la cabeza,
y le pedían que se fuera. Una señora mayor, que había sido buena con ella, le dijo en voz baja cuando nadie más escuchaba: Rosa, sé que tú no eres ladrona, yo te conozco, pero está corriendo el rumor. La señora Valverde llamó a todas sus amigas. Les dijo que le robaste, que no confíen en ti. Lo siento mucho, pero no puedo contratarte. Si lo hago, las otras señoras van a dejar de hablarme. Rosa sintió que el mundo se le venía encima. Cristina no solo la había despedido, la estaba destruyendo. Estaba asegurándose de que nadie le diera trabajo, de que se muriera de hambre junto con sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Pasaron las semanas y Rosa no conseguía nada. Absolutamente nada. Tuvo que usar todos sus ahorros para pagar la renta y la comida. Martín, su hijo mayor, trabajaba todo el día en el taller, pero lo que ganaba apenas alcanzaba para lo básico. Lucía hacía lo que podía, cuidando niños del vecindario por unos pesos. Carlitos, el pequeño, no entendía por qué ya no había carne en la mesa, por qué comían frijoles y tortillas todos los días, por qué su mamá lloraba en las noches cuando pensaba que nadie la escuchaba. Rosa adelgazó tanto que la ropa le quedaba floja. Se le cayó el cabello del estrés. Se enfermó de los nervios y no tenía dinero para ir al doctor. Pero lo peor no era el hambre. Lo peor era la vergüenza, la mirada de la gente en el barrio que había escuchado el rumor, la manera en que susurraban cuando ella pasaba. Esa es la que le robó a los Valverde. Yo sabía que no era de fiar. Pobre familia. Tener una ladrona por madre. Rosa aguantaba. Aguantaba porque sus hijos la necesitaban. Pero por dentro se estaba muriendo. Pasó un mes. Luego 2. Luego 3. Rosa tuvo que empeñar las pocas joyas que tenía. Unos aretes de oro que habían sido de su madre, para poder comer. Martín tuvo que dejar el taller y buscar trabajo de cargador en el mercado, trabajo que pagaba menos pero que al menos era algo. Lucía dejó la escuela a pesar de las súplicas de Rosa. Dijo que tenía que ayudar, y consiguió trabajo limpiando en un restaurante chino donde pagaban una miseria, y la hacían trabajar 12 horas al día. Y Carlitos, ay Carlitos. El niño seguía yendo a la escuela pero Rosa veía cómo le afectaba todo, cómo dejó de sonreír, cómo empezó a ponerse serio y callado, cómo sus calificaciones bajaron porque no podía concentrarse con el estómago vacío, cómo dejó de ser niño demasiado pronto. Rosa se odió a sí misma por no poder darles más, por no poder protegerlos, por ser tan débil. Una noche, cuando llevaba 4 meses sin trabajo fijo, Rosa se sentó en la mesa de la cocina, con un vaso de agua, y una decisión que llevaba semanas considerando. Ya no tenía dinero para la renta. El banco había empezado a llamar, porque no había pagado la casa en 3 meses. No tenían comida. Lucía había venido llorando ese día, porque en el restaurante la habían acosado, y ella no había podido decir nada, por miedo a perder el trabajo. Martín se había lastimado la espalda cargando bultos pesados. Carlitos había ido a la escuela sin almuerzo por 3ª vez esa semana. Rosa miró el vaso de agua y pensó en lo fácil que sería. Lo fácil que sería acabar con todo. Ya no sentir el hambre, ya no sentir la vergüenza, ya no ver a sus hijos sufrir por culpa de ella. Pero entonces, escuchó pasos. Carlitos entró a la cocina en pijama, con el cabello revuelto y los ojos soñolientos. «Mami, ¿no puedes dormir?» Rosa se limpió las lágrimas rápidamente, y forzó una sonrisa. «No, mi amor, ya voy a dormir. ¿Tú qué haces despierto? Tenía sed». Carlitos se acercó y se sentó en las piernas de su madre, como cuando era más pequeño. Ya estaba grande para eso, pero Rosa lo abrazó fuerte de todas maneras. El niño apoyó la cabeza en su hombro. «Mami, yo sé que las cosas están difíciles, pero tú eres la mamá más fuerte del mundo, y vamos a estar bien. Ya verás». Rosa sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero no de mala manera. Se quebró la desesperación, se quebró el deseo de rendirse, porque su hijo, este niño de 11 años que tenía hambre y frío y miedo, todavía creía en ella, todavía la veía como su héroe, y ella no podía defraudarlo, no podía. «Sí, mi vida, vamos a estar bien». Esa noche, Rosa tomó una decisión diferente. No se iba a rendir, iba a luchar, iba a encontrar la manera de sacar a su familia adelante. Iba a limpiar su nombre, costara lo que costara. Al día siguiente, Rosa fue a lugares donde sabía que no preguntarían referencias, lugares donde el trabajo era duro y mal pagado pero donde contrataban a cualquiera. Consiguió trabajo limpiando oficinas en las noches, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 6 días a la semana, por $300 al mes. Era una miseria, pero era algo. También consiguió trabajo lavando ropa ajena los fines de semana. $30 por lavada completa.
lavaba y planchaba con sus manos cansadas, hasta que le sangraban los dedos. Dormía 3 horas al día. Comía una vez al día para que sus hijos pudieran comer 2 veces. Se enfermó varias veces pero seguía trabajando con fiebre porque no podía darse el lujo de faltar. Así pasó el primer año. El segundo año fue un poco mejor. Rosa consiguió otro trabajo de día limpiando en un edificio de departamentos. El encargado era un hombre mayor que había escuchado el rumor pero decidió darle una oportunidad de todas maneras. Le dijo que si le robaba algo le iba a ir mal, pero que si era honesta podía quedarse. Rosa fue tan honesta y trabajó tan duro, que el hombre terminó aumentándole el sueldo después de 6 meses. Con 2 trabajos, Rosa pudo empezar a pagar las deudas. Pudo darle comida decente a sus hijos. Pudo comprarle zapatos nuevos a Carlitos cuando los viejos se le rompieron. No era mucho pero era más de lo que habían tenido en meses. Martín seguía trabajando de cargador, pero ahora ganaba un poco más, porque había demostrado ser confiable. Lucía seguía en el restaurante chino, pero había conseguido que la pusieran a atender mesas, que pagaba mejor que limpiar. Carlitos seguía en la escuela, y sus calificaciones habían mejorado ahora que podía comer todos los días. La vida todavía era dura, muy dura, pero al menos ya no sentían que se estaban ahogando. El tercer año trajo cambios. Rosa, después de trabajar sin descanso y dormir solo 3 o 4 horas al día, finalmente se derrumbó. Su cuerpo dijo que ya no más. Se desmayó en el trabajo y tuvieron que llevarla al hospital. Los doctores le dijeron que estaba desnutrida, exhausta, que su cuerpo estaba al límite, que si seguía así se iba a morir. Martín, Lucía y Carlitos se sentaron alrededor de su cama del hospital, que había sido pagada gracias a un programa de gobierno para personas de bajos recursos, y lloraron. Lloraron porque casi pierden a su madre. Lloraron porque se sentían impotentes. Ya no, mami, ya no más. Vamos a trabajar nosotros. Tú descansas. No, mis amores. Ustedes tienen que estudiar. Ya no somos niños, mami. Yo ya tengo 20. Lucía 18. Hasta Carlitos tiene casi 14. Podemos trabajar. Y así fue. Entre los 3 consiguieron trabajos, y obligaron a Rosa a que solo tuviera uno. Ella protestó y lloró pero ellos fueron firmes. Ya era su turno de cuidar de ella. Rosa tuvo que aceptar. Dejó el trabajo de noche, y se quedó solo con el de día. Por primera vez en 3 años, pudo dormir más de 4 horas seguidas. Por primera vez en 3 años, pudo sentarse a comer con sus hijos sin sentir que estaba robándoles comida. Por primera vez en 3 años, sintió que tal vez, solo tal vez, iban a salir adelante. Pero el nombre de ladrona seguía pegado a ella como una sombra. La gente del barrio todavía susurraba. Todavía la miraban con desconfianza. Y Rosa cargaba esa vergüenza todos los días. Era un peso en el pecho que nunca se iba. Una herida que no sanaba. A veces en las noches, Rosa se preguntaba por los Valverde. Se preguntaba si Cristina dormía tranquila, sabiendo lo que había hecho. Se preguntaba si Fernando alguna vez había dudado. Si alguna vez se había preguntado si tal vez se había equivocado. Se preguntaba si alguno de los dos pensaba en ella, en la mujer cuya vida habían destruido con tanta facilidad. Probablemente no. Para ellos, Rosa había sido solo un inconveniente menor. Una empleada más que vino y se fue. Ni siquiera valía la pena recordarla. Pero Rosa los recordaba. Cada día. Cada noche. No con odio, aunque hubiera sido justo, sino con una pregunta que la carcomía por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? No sabía que pronto iba a tener la respuesta. No sabía que la verdad, esa verdad que había estado enterrada durante 3 largos años, finalmente iba a salir a la luz. Y cuando saliera, todo iba a cambiar. Era un viernes de junio del año 2022, 3 años y 3 meses después de que Rosa fuera despedida. Ella estaba limpiando el edificio de departamentos como todos los días, trapeando el pasillo del 3er piso, cuando escuchó voces conocidas que venían del departamento 308. El departamento 308 siempre había estado cerrado. Era propiedad de una mujer que viajaba mucho, y casi nunca estaba. Pero esa tarde, había gente ahí. Rosa escuchó risas femeninas, voces agudas que le recordaban a algo, a alguien. Siguió trapeando mientras escuchaba sin querer. Entonces una de las voces se hizo más clara, porque la puerta del departamento se abrió, y salió una mujer rubia vestida con ropa deportiva cara. Rosa se quedó helada. Era Cristina Valverde. Cristina tampoco la había visto todavía. Estaba hablando por teléfono, riéndose de algo. Llevaba el cabello más corto que antes, en un corte bob que le llegaba a los hombros. Vestía pantalones de yoga y una blusa ajustada. En la mano libre
Llevaba una bolsa de una tienda cara. Rosa sintió que todo dentro de ella se congelaba. 3 años. 3 años, desde que había visto a esa mujer. 3 años, desde que su vida había sido destruida. Y ahí estaba, riéndose, feliz, como si nada, como si no hubiera arruinado la vida de una familia entera. La trapeadora cayó de las manos de Rosa con un ruido seco. Cristina volteó. Sus ojos se encontraron. Rosa vio el momento exacto en que Cristina la reconoció. Vio cómo los ojos azules se abrían con sorpresa. Vio cómo la sonrisa se borraba de su cara. Vio cómo se ponía tensa. Luego Cristina hizo algo que Rosa no esperaba. Sonrió. Una sonrisa fría y cruel. Vaya, si es Rosa, la ladrona. Las palabras fueron como una bofetada. Rosa sintió que la sangre le hervía. Toda la rabia que había estado conteniendo durante 3 años, toda la injusticia, todo el dolor, todo explotó dentro de ella. Yo no soy ladrona. Su voz salió más fuerte de lo que había sido en años, más fuerte de lo que ella misma esperaba. Cristina se rió. Una risa falsa y aguda que resonó en el pasillo vacío. Ay, por favor, ¿todavía con eso? Ya pasaron 3 años, supéralo. Usted puso ese reloj en mi bolso. Usted me tendió una trampa. Y usted sabe muy bien por qué lo hizo. Rosa dio un paso hacia adelante. O no sabía de dónde le salía ese valor. Tal vez de los 3 años de sufrimiento. Tal vez de ver a sus hijos pasar hambre. Tal vez de cargar una vergüenza que no merecía. Pero algo dentro de ella se había roto, y ya no tenía miedo. No sé de qué hablas. Sí sabe. Y algún día se va a saber la verdad. Algún día todos van a saber qué clase de persona es usted. Cristina dejó de sonreír. Su cara se puso dura, fría, peligrosa. Eres una don nadie, Rosa. Una empleada. Una limpia pisos. Nadie te va a creer nunca. Así que te sugiero que agarres tu trapeador y sigas con tu trabajo antes de que hable con el encargado y también pierdas este empleo. Se dio la vuelta y entró al departamento, cerrando la puerta con fuerza. Rosa se quedó parada en el pasillo, temblando de rabia y de impotencia. Cristina tenía razón. Nadie le iba a creer. Era su palabra contra la de una mujer rica. No tenía manera de probar nada. Pero entonces escuchó algo. Voces dentro del departamento. Cristina estaba hablando con alguien. Y no estaba siendo cuidadosa porque pensaba que Rosa ya se había ido. Rosa se acercó a la puerta. No debía, sabía que no debía. Pero algo la impulsaba. Puso el oído contra la madera y escuchó. No te preocupes. Era solo la empleada idiota a la que tuve que sacar de mi casa hace 3 años. No es nadie importante. ¿Por qué tuviste que sacarla? Esa era otra voz de mujer. Joven. Tal vez una amiga de Cristina. Porque descubrió algo que no debía descubrir. O casi. Todavía no lo sabía con seguridad, pero estaba empezando a sospechar. Así que tuve que actuar rápido. ¡Ay, Cristina! Eres terrible. Risas. Las 2 mujeres se estaban riendo. ¿Qué había descubierto? Hubo una pausa. Rosa contuvo la respiración. Que Fernando no es tan rico como todos piensan. Que todo su dinero en realidad era del padre. Y que el padre, antes de morir, cambió su testamento y me dejó todo a mí. Todo. La casa, las empresas, las cuentas, todo. Rosa sintió que el corazón se le detenía. Espera, ¿qué? ¿Por qué te dejó todo a ti? Porque yo lo cuidé los últimos años de su vida. Yo estuve ahí cuando nadie más estuvo. Fernando solo aparecía cuando necesitaba dinero. El viejo me apreciaba más que a su propio hijo. Así que me dejó todo, pero con una condición, que yo siguiera casada con Fernando, y que él nunca supiera que el dinero era mío y no de él. ¿Pero por qué? Porque el viejo era cruel. Quería castigar a Fernando sin que se diera cuenta. Quería que su hijo siguiera pensando que era rico y poderoso, cuando en realidad no tiene nada. Todo está a mi nombre. Si me divorcio, Fernando se queda en la calle, sin un peso. Dios mío. ¿Y Fernando no sabe nada? Nada. Y no puede saber. Por eso tuve que sacar a Rosa. Ella estaba limpiando el estudio del viejo una tarde, y vio unos papeles. Papeles del testamento. No creo que haya alcanzado a leer mucho, pero no podía arriesgarme. Así que conseguí el reloj de oro de su abuelo, lo puse en el bolso de ella, y le dije a Fernando que lo había robado. Él es tan orgulloso que ni siquiera cuestionó. La echó de inmediato. Y la pobre mujer perdió su trabajo por nada. ¿Por nada? Por favor, esa mujer era un riesgo. Hice lo que tenía que hacer. Más risas. Rosa se separó de la puerta sintiendo que iba a vomitar. Todo tenía sentido ahora. Todo. Cristina la había destruido, no porque hubiera robado algo, sino para proteger su secreto.
Un secreto que significaba todo para ella. Y ahora Rosa lo sabía. Sabía la verdad. Pero ¿qué podía hacer con esa verdad? ¿Quién le iba a creer? Necesitaba pruebas. Necesitaba algo tangible. Algo que no pudiera ser negado. Rosa bajó corriendo las escaleras. Su mente trabajaba a 1000 por hora. El testamento. Tenía que conseguir una copia del testamento. Eso probaría todo. Probaría que Cristina había mentido. Probaría que Rosa era inocente. Probaría que todo había sido una trampa. ¿Pero cómo? Los testamentos eran documentos privados. No cualquiera podía acceder a ellos. Entonces, recordó algo. El padre de Fernando, el señor Valverde Senior, había muerto hacía unos 6 años. Su testamento había sido probado, lo que significaba que era un documento público. Cualquiera podía pedir una copia en el juzgado. Solo tenía que saber dónde buscar. Rosa no perdió tiempo. Al día siguiente, que era sábado y su día libre, se levantó temprano y fue al juzgado civil del centro. Era un edificio viejo y gris con pasillos largos que olían a humedad y a papel viejo. Rosa nunca había estado ahí. Le daba miedo. Los edificios de gobierno siempre le habían dado miedo porque nunca sabía cómo funcionaban y siempre sentía que la iban a correr. Pero ese día entró con la cabeza en alto. Esperó en fila durante 2 horas, hasta que le tocó su turno en la ventanilla. Buenos días, necesito una copia de un testamento. La empleada, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y cara de aburrimiento, ni siquiera la miró. Nombre del difunto. Valverde. Carlos Valverde. Murió en mayo del 2016. La mujer tecleó algo en su computadora. Luego frunció el ceño. El testamento fue probado pero está sellado. Solo pueden acceder a él los herederos o personas autorizadas. El corazón de Rosa se hundió. Pero es un documento público, ¿verdad? Cuando alguien muere, el testamento se vuelve público. Solo si no hay órdenes especiales. En este caso hay una orden del juez, manteniendo el testamento sellado por petición de la familia. Lo siento. Rosa sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Había estado tan cerca de probar su inocencia. Y ahora esta puerta también se le cerraba. Salió del juzgado, sintiéndose derrotada. Se sentó en las escaleras del edificio y se cubrió la cara con las manos. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo se quedó ahí, sintiendo el peso de la injusticia, aplastándola. Entonces alguien se sentó a su lado. Te vi adentro. ¿Estabas preguntando por el testamento de Valverde? Rosa levantó la cabeza. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con cabello cano y barba gris. Vestía un traje barato pero limpio. Llevaba un maletín viejo en la mano. ¿Quién es usted? Soy abogado. Bueno, era abogado. Ya me retiré. Pero todavía vengo aquí de vez en cuando. Vieja costumbre. Rosa no dijo nada. No sabía qué decir. El hombre la miró con ojos amables. ¿Por qué buscas ese testamento? Rosa dudó, pero algo en la mirada de ese hombre la hizo confiar. Quizás era porque ya no tenía nada que perder, o quizás porque necesitaba desesperadamente que alguien la creyera. Trabajé para la familia Valverde hace 3 años. Me acusaron de robar algo que no robé. Me despidieron y arruinaron mi nombre. Nadie me da trabajo desde entonces. He estado viviendo en la miseria con mis hijos, y hace 2 días descubrí por qué me hicieron eso. La esposa del señor Valverde me tendió una trampa para proteger un secreto sobre el testamento. Quiero conseguir una copia para probar que soy inocente. El hombre asintió lentamente, como si estuviera procesando todo lo que Rosa acababa de decir. Ese testamento está sellado porque hay cláusulas delicadas. Conozco el caso. Yo fui amigo de Carlos Valverde Senior. Fui a su funeral. Sabía que había cambiado el testamento, pero no sabía los detalles. Él mencionó que su hijo Fernando era un derrochador, que le preocupaba que despilfarrara todo. Rosa lo miró con ojos brillantes. ¿Usted podría ayudarme? Por favor, solo necesito probar que soy inocente. No quiero dinero ni nada, solo quiero limpiar mi nombre. El hombre se quedó callado un largo rato. Luego suspiró. No puedo conseguirte el testamento. Está sellado, y violaría leyes conseguirlo ilegalmente. Pero puedo decirte algo. Si realmente quieres la verdad, hay otra manera. Busca al albacea del testamento. Esa persona sabe todo. Si puedes convencerlo de que te ayude, tal vez él pueda hacer algo. ¿Quién es el albacea? Un contador que trabajaba para la familia. Se llama Alberto Méndez. Tiene su oficina en la Avenida Reforma, cerca del Banco Central. Rosa sintió que un rayo de esperanza atravesaba la oscuridad. Gracias. Muchas gracias. Suerte, señora. La vas a necesitar. El hombre se levantó y se fue,
dejando a Rosa sola en las escaleras con un nombre y una dirección que tal vez, solo tal vez, podrían cambiar su vida. El lunes siguiente, Rosa pidió permiso en el trabajo para salir temprano. Le dijo al encargado que tenía una emergencia familiar. No era mentira. Esto era una emergencia. La emergencia de su vida. Se puso su mejor ropa, que no era mucha cosa pero al menos estaba limpia y planchada. Se peinó el cabello con cuidado, recogiéndolo en un moño bajo. Se miró en el espejo, y por un momento no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Se veía mayor, cansada, acabada, pero también vio algo más. Vio determinación. La oficina de Alberto Méndez estaba en el piso 12 de un edificio de oficinas en la Avenida Reforma. Era un edificio elegante, con recepción de mármol y guardias de seguridad. Rosa se sintió pequeña e insignificante mientras entraba, pero siguió adelante. Subió en el elevador con el estómago hecho un nudo. Cuando llegó al piso 12, encontró una puerta de vidrio con letras doradas que decían, Alberto Méndez, contador público. Entró. La recepción era pequeña pero elegante. Había una secretaria joven sentada detrás de un escritorio de madera. La chica levantó la vista y le sonrió con esa sonrisa profesional que no llega a los ojos. Buenas tardes. ¿Tiene cita? No, pero necesito hablar con el señor Méndez. Es urgente. Me temo que el señor Méndez solo atiende con cita previa. Puedo agendar algo para la próxima semana si gusta. No, necesito hablar con él hoy. Por favor, es sobre la familia Valverde. Es muy importante. La mención del apellido Valverde hizo que la secretaria parpadeara. Espere un momento. La chica se levantó y desapareció detrás de una puerta. Rosa esperó, con las manos sudorosas, y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. La secretaria volvió después de unos minutos. Puede pasar. Pero solo tiene 10 minutos. El señor Méndez tiene una junta pronto. Rosa entró a la oficina. Era más grande que la recepción, con ventanas que daban a la avenida y una vista de la ciudad. Alberto Méndez estaba sentado detrás de un escritorio grande. Era un hombre de unos 55 años, con cabello negro, empezando a encanecer, con lentes de montura dorada y traje oscuro. Tenía cara de persona seria pero no cruel. Siéntese. Rosa se sentó en la silla frente al escritorio. No sabía ni por dónde empezar. Me dijeron que tiene algo urgente que decirme sobre los Valverde. Sí, señor. Mi nombre es Rosa Martínez. Trabajé para la familia Valverde hace 3 años. Hace poco descubrí que usted es el albacea del testamento del señor Carlos Valverde Sr. Alberto Méndez se puso tenso. Ese es un asunto confidencial. No puedo discutir los detalles del testamento con nadie. Lo sé, señor. No vengo a pedirle que me dé información confidencial. Vengo a contarle lo que me pasó, y a pedirle que por favor si puede hacer algo lo haga. Y entonces Rosa le contó todo. Le contó cómo había trabajado para los Valverde durante 5 años. Le contó cómo Cristina la había acusado falsamente. Le contó cómo había perdido todo. Le contó sobre sus hijos. Le contó sobre los 3 años de infierno. Le contó sobre la conversación que había escuchado en el departamento. Alberto Méndez la escuchó sin interrumpir. Su cara no mostraba emoción pero sus ojos sí. Rosa podía ver que estaba afectado por lo que escuchaba. Cuando Rosa terminó, se hizo un silencio largo. Alberto se quitó los lentes y se frotó los ojos. Dios mío. Señor, yo no le pido que rompa ninguna ley. Solo le pido que si hay alguna manera, cualquier manera, en que la verdad pueda salir a la luz, por favor ayúdeme. He sufrido durante 3 años por algo que no hice. Mis hijos han sufrido. Solo quiero limpiar mi nombre. Alberto volvió a ponerse los lentes. La miró fijamente. Señora Martínez, lo que me está contando es muy grave. Si es cierto que la señora Cristina la incriminó falsamente, eso es un delito. Y si es cierto que ella está ocultándole información al señor Fernando sobre su situación financiera real, eso también podría ser fraude. Es cierto, señor. Todo es cierto. La escuché con mis propios oídos. El problema es que su palabra no es suficiente. Necesitaríamos pruebas. Por eso vine a usted, señor. Usted sabe la verdad. Usted sabe qué dice el testamento. Sí, lo sé. Alberto se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. Carlos Valverde Sr. era mi amigo además de mi cliente. Él sabía que su hijo Fernando era irresponsable con el dinero, que derrochaba, que vivía por encima de sus posibilidades. Así que, cuando cambió su testamento, me hizo prometer que protegería su legado. Pero no de la manera que usted piensa. Rosa no entendía. La señora Cristina cuidó de Carlos los últimos 3 años de su vida. Es cierto, estuvo ahí cuando nadie más estuvo.
Fernando casi nunca lo visitaba. Solo aparecía para pedir dinero. Carlos lo sabía. Le dolía, así que sí, le dejó mucho a Cristina en agradecimiento. Entonces es verdad. Ella es la dueña de todo. Alberto se volteó. No exactamente. Cristina heredó una parte sustancial de la fortuna, pero no todo. Fernando también heredó la casa, algunas inversiones, algo de dinero, suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, si lo manejaba bien. Pero Carlos puso condiciones. Condiciones que tanto Cristina como Fernando tenían que cumplir. ¿Qué condiciones? Si se divorciaban, ambos perdían sus herencias. Todo se donaría a caridad. Carlos quería que su familia permaneciera unida. Pensaba que esa era la única manera de salvar a Fernando de sí mismo, obligándolo a permanecer casado con Cristina, una mujer que sí sabía manejar dinero. Entonces Cristina mintió. Ella le dijo a su amiga que Fernando no tenía nada, que todo era de ella. Cristina misma no conoce todos los detalles del testamento. A ella le dieron su parte, pero quizás nunca le explicaron exactamente qué heredó Fernando. Tal vez está mintiendo para quedar bien con sus amigas. No lo sé. Lo que sí sé es que ambos, Cristina y Fernando, están atados por ese testamento. Si se divorcian, pierden todo. Rosa procesó esta información. Entonces, le vino una idea. Pero si Fernando supiera que Cristina me incriminó falsamente, que me arruinó la vida para proteger secretos, él se divorciaría de ella, ¿verdad? Probablemente. Y entonces ambos perderían todo. Correcto. Por eso Cristina hizo lo que hizo, no solo por proteger su dinero, por proteger el de los dos, por mantener el matrimonio aunque sea por conveniencia. Alberto asintió. Es muy probable. Ella sabía que si usted descubría algo comprometedor, podría causarle problemas. Problemas que terminarían en divorcio. Y el divorcio significaba la ruina para ambos. Rosa sintió que todo empezaba a encajar. Todo tenía sentido horrible. Cristina había destruido su vida para proteger un secreto que no tenía nada que ver con Rosa. Ella simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Señor Méndez, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo limpiar mi nombre? Alberto volvió a su escritorio y se sentó. Juntó las manos y la miró por encima de ellas. Oficialmente, no puedo hacer nada. El testamento está sellado por orden del difunto. No puedo revelar su contenido sin una orden judicial. Y para conseguir una orden judicial, necesitaría presentar una demanda. Y para presentar una demanda, necesitaría un abogado. Y los abogados cuestan dinero que sé que usted no tiene. Rosa sintió que la esperanza se desvanecía otra vez. Pero, Alberto hizo una pausa. Extraoficialmente puedo decirle algo. El señor Fernando Valverde no sabe todo sobre su situación financiera. Su esposa le ha estado ocultando información. No sé exactamente qué le ha dicho o qué le ha ocultado, pero sé que él no tiene el panorama completo. Si él supiera la verdad completa, si alguien se la dijera, las cosas cambiarían. Tal vez no para bien de ellos, pero tal vez sí para bien de la justicia. ¿Me está diciendo que hable con él? No le estoy diciendo nada, solo estoy pensando en voz alta. Y lo que estoy pensando es que a veces la verdad tiene maneras de salir a la luz, sin que nadie la fuerce. A veces solo necesita un empujoncito en la dirección correcta. Rosa entendió. Alberto Méndez no podía ayudarla oficialmente. Pero le estaba dando una pista. Le estaba diciendo que buscara a Fernando, que le dijera lo que sabía. Gracias, señor Méndez. De nada, señora Martínez. Y lo siento. Siento mucho lo que le pasó. Si pudiera hacer más, lo haría. Usted ya hizo mucho. Me dio esperanza. Y eso es más de lo que he tenido en 3 años. Rosa salió de la oficina sintiéndose diferente. Ya no se sentía derrotada. Se sentía empoderada. Tenía información, tenía la verdad. Y ahora tenía un plan. Iba a buscar a Fernando Valverde. Iba a contarle todo. Y aunque él no le creyera, aunque la echara otra vez, al menos ella habría intentado. Al menos habría luchado. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a acercarse a Fernando? No podía simplemente tocar en la puerta de la mansión. Cristina estaría ahí, y si Cristina la veía, haría todo lo posible por evitar que hablara con Fernando. Rosa necesitaba encontrarlo en otro lugar, solo, donde pudiera hablar con él sin interrupciones. Pasó los siguientes días, observando. Se levantaba temprano, antes de su trabajo, e iba al barrio donde vivían los Valverde. Se quedaba a media cuadra, escondida detrás de un auto o de un árbol, observando. Fernando salía de la casa todas las mañanas, a las 7:30. Subía a su auto, un Mercedes negro reluciente, y se iba. Rosa no sabía a dónde. Probablemente a alguna oficina o a algún club,
donde los hombres ricos pasaban el tiempo fingiendo que trabajaban. El jueves de esa semana, Rosa tomó una decisión. Se iba a arriesgar. Iba a enfrentarlo. Tenía que hacerlo antes de que perdiera el valor. Llegó al barrio a las 7 de la mañana. Se paró en la esquina, donde sabía que Fernando tenía que pasar para salir. Esperó con el corazón en la garganta. A las 7:32, el Mercedes negro apareció. Rosa dio un paso hacia la calle. Por un momento pensó que no iba a hacerlo, que iba a dejarlo pasar, que iba a ser cobarde. Pero entonces pensó en sus hijos. Pensó en Carlitos con hambre. Pensó en Lucía teniendo que dejar la escuela. Pensó en Martín con la espalda lastimada. Pensó en los 3 años de sufrimiento. Y se paró en medio de la calle. Fernando tuvo que frenar bruscamente para no atropellarla. El auto se detuvo con un chillido de llantas. Fernando tocó el claxon furioso y bajó la ventanilla. ¿Qué demonios te pasa? Quítate del camino. Necesito hablar con usted, señor Valverde. Fernando la miró, tardó un segundo en reconocerla. Cuando lo hizo, su cara se transformó en una máscara de disgusto. Tú, ¿qué haces aquí? Ya te dije que si te veía cerca de mi casa llamaría a la policía. Por favor, señor, solo necesito 5 minutos. 5 minutos para contarle la verdad. Ya sé la verdad. Eres una ladrona. Ahora quítate de mi camino antes de que llame a la policía de verdad. Fernando sacó su teléfono. Rosa vio que iba en serio. Su esposa me tendió una trampa. Ella puso el reloj en mi bolso, y lo hizo para proteger un secreto sobre el testamento de su padre, un secreto que usted merece saber. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Fernando se detuvo con el teléfono en la mano, miró a Rosa con los ojos entrecerrados. ¿De qué demonios estás hablando? Por favor, señor, si me da 5 minutos, se lo explico todo, se lo juro. Después de eso, si quiere llamar a la policía, llámela. No me voy a resistir, pero al menos escúcheme. Fernando se quedó callado, mirándola. Rosa vio que estaba considerándolo. Vio la duda en sus ojos. Súbete. ¿Qué? Que te subas al auto. Si voy a escuchar tu historia de locos, no va a ser en medio de la calle donde cualquiera puede vernos. Rosa rodeó el auto y se subió al asiento del pasajero. El interior olía a cuero caro y a ese perfume que usan los hombres ricos. Fernando arrancó y condujo en silencio hasta que llegaron a un parque pequeño a unas cuadras de distancia. Estacionó bajo la sombra de un árbol grande. Tienes 5 minutos. Empieza. Y Rosa habló. Le contó todo. Le contó sobre la conversación que había escuchado. Le contó sobre su visita a Alberto Méndez. Le contó sobre el testamento y las condiciones. Le contó sobre cómo Cristina la había sacrificado para proteger su secreto. Fernando la escuchó sin interrumpir. Su cara era imposible de leer, no mostraba sorpresa ni enojo ni nada, solo escuchaba. Cuando Rosa terminó, se hizo un silencio pesado dentro del auto. Fernando miraba al frente, hacia el parque vacío. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente con voz plana. Sí, señor. Esa es la verdad. Yo nunca robé nada de su casa. Su esposa me tendió una trampa porque temía que yo descubriera algo que no debía. ¿Y esperas que te crea? Rosa sintió que el pecho se le oprimía. No espero nada, señor. Solo le estoy diciendo la verdad. Lo que usted haga con ella depende de usted. Pero si yo fuera usted, hablaría con el señor Alberto Méndez. Él sabe todo sobre el testamento. Él puede confirmarle lo que le digo. Fernando se volteó a mirarla. Sus ojos eran duros como piedras. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Quieres dinero? ¿Quieres que te demande a mi esposa? ¿Quieres venganza? No quiero nada más que limpiar mi nombre, señor. Durante 3 años, he vivido con la vergüenza de ser llamada ladrona. Durante 3 años, mis hijos han sufrido porque nadie quiere darme trabajo. Lo único que quiero es que la gente sepa que soy inocente. Fernando apartó la mirada. Volvió a mirar hacia el parque. Vete. ¿Qué? Que te vayas. Bájate de mi auto. Rosa sintió que se le rompía el corazón. Él no le creía. Todo había sido inútil. Abrió la puerta y salió. Antes de cerrarla, se inclinó y lo miró una última vez. Su padre cambió el testamento por una razón, señor Valverde. Porque se preocupaba por usted. Porque quería protegerlo. No de usted mismo, como todos piensan, sino de la gente que solo quiere su dinero. Gente como su esposa. Cerró la puerta y se alejó sin mirar atrás. Detrás de ella, escuchó que el auto arrancaba y se iba. Rosa caminó sin rumbo por un rato, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Había hecho lo que podía, había dicho la verdad, y no había servido de nada. Pero se equivocaba, porque en ese momento, dentro de su auto,
Mientras manejaba de regreso a su casa, Fernando Valverde estaba pensando. Estaba recordando cosas. Pequeñas cosas que no había notado antes o que había decidido ignorar. Recordó que Cristina siempre manejaba las finanzas de la casa. Que nunca le dejaba ver las cuentas completas. Que se ponía nerviosa cada vez que él preguntaba por dinero. Recordó que después de que su padre murió, ella había insistido en que dejara todo en sus manos, que ella se encargaría de administrar la herencia. Recordó que cuando Rosa trabajaba en la casa, Cristina siempre estaba tensa. Especialmente cuando Rosa limpiaba el estudio donde su padre había pasado sus últimos años. Recordó que el día que supuestamente Rosa robó el reloj, fue Cristina quien sugirió revisar su bolso. Fue Cristina quien se aseguró de que el reloj apareciera. Y recordó algo más, algo que lo había estado molestando por años, pero que había ignorado. Su padre, en su lecho de muerte, había querido hablar con él, había pedido verlo, pero Cristina le dijo que el viejo estaba delirando, o que no tenía caso ir. Y Fernando había confiado en ella, no había ido. Su padre murió sin que él estuviera ahí. Tal vez había querido decirle algo, tal vez había querido advertirle. Fernando llegó a su casa y entró como un huracán. Cristina estaba en la sala, tomando té y mirando su teléfono. ¿Dónde están los papeles del testamento de mi padre? Cristina levantó la vista sorprendida. ¿Qué? Los papeles. El testamento. Quiero verlo. ¿Para qué? Ya lo vimos cuando tu padre murió. Quiero verlo de nuevo. Ahora. Algo en su tono hizo que Cristina se pusiera nerviosa. Rosa tenía razón. Fernando podía verlo ahora. La manera en que su esposa apartó la mirada. La manera en que sus manos temblaron ligeramente. Fernando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Dónde están los papeles? Están en la caja de seguridad del banco. No los tengo aquí. Entonces vamos al banco. Ahora. Pero es que... Ahora, Cristina. Fernando no levantó la voz, pero había algo en sus ojos que no admitía argumentos. Cristina se levantó lentamente, dejando su taza de té sobre la mesa. Fueron al banco en silencio. En silencio sacaron la caja de seguridad. En silencio volvieron a la casa. Fernando extendió los papeles sobre la mesa del comedor. Los leyó lentamente, palabra por palabra, algo que no había hecho 3 años atrás, cuando estaba demasiado sacudido por la muerte de su padre. Y ahí estaba, todo estaba ahí. Su padre le había dejado la casa, algunas inversiones, dinero, pero la mayor parte de la fortuna, las empresas, las propiedades, las cuentas principales, todo estaba a nombre de Cristina, con una condición. Si se divorciaban, ella perdía todo, pero mientras estuvieran casados, ella controlaba todo. Fernando levantó la vista. Cristina estaba parada al otro lado de la mesa, pálida como un fantasma. Así que es cierto, Fernando. Todo este tiempo has estado controlando el dinero. Mi dinero. Es nuestro dinero, Fernando. De los dos. No, es tu dinero. Mi padre te lo dejó a ti. Y tú nunca me lo dijiste. Nunca me dijiste que prácticamente me desheredó. No te desheredó. Te dejó suficiente para vivir bien. Pero no tanto como a ti. Él confió más en ti que en mí. Su propia sangre. Fernando sintió que algo se rompía dentro de él. Era orgullo. Era rabia. Era humillación. Su propio padre no había confiado en él. Lo había tratado como a un niño irresponsable. Y tú, continuó mirando a Cristina con ojos llenos de desprecio, tú me mentiste. Durante 3 años, me has estado mintiendo. Permitiste que creyera que yo era el dueño de todo cuando en realidad tú eres quien manda. Yo no te mentí. Solo no te dije todos los detalles. Mentiste. Y no solo sobre eso. También mentiste sobre Rosa. Cristina se puso más pálida todavía. ¿Qué tiene que ver Rosa con esto? La vi hoy. Me paró en la calle. Me contó todo. Me dijo que tú pusiste el reloj en su bolso. Que la incriminaste para proteger tu secreto. Y yo no le creí. Pensé que estaba loca. Pero ahora lo veo. Todo tiene sentido. Era verdad. Fernando, ella es una ladrona. Te está manipulando. No, tú me manipulaste, durante 3 años, y arruinaste la vida de una mujer inocente en el proceso. Cristina dio un paso atrás. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de miedo. Fernando, por favor, escúchame. Hice lo que tenía que hacer. Esa mujer vio cosas, vio papeles. Si descubría la verdad, iba a haber problemas. Iba a contarte. Y tú te ibas a enojar, y nos íbamos a divorciar. Y perderíamos todo. Todo. Hice lo que hice por nosotros. Por nosotros, arruinaste la vida de una mujer, de sus hijos, por nosotros. Sí,
Porque si nos divorciamos perdemos todo. Eso es lo que dice el testamento. Tu padre nos ató, nos obligó a permanecer juntos, y yo hice lo que tenía que hacer para mantener las cosas estables. Fernando la miró como si nunca antes la hubiera visto realmente. Y tal vez, no la había visto. Tal vez había estado viviendo con una extraña, todos estos años. Quiero el divorcio. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. ¿Qué? Que quiero el divorcio. Ya no puedo seguir casado contigo. No después de esto. Pero si nos divorciamos perdemos todo. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Y no me importa. Prefiero ser pobre con dignidad que ser rico con una mentirosa. Fernando, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Fernando agarró su saco y sus llaves y caminó hacia la puerta. Cristina lo siguió, sollozando, suplicando. Por favor, Fernando, no hagas esto. Podemos solucionarlo. Podemos hablar. Por favor. Fernando se detuvo en la puerta y la miró una última vez. Quiero que estés fuera de esta casa para cuando yo vuelva. Esta casa es mía. El testamento me la dejó a mí. Así que empaca tus cosas y vete. Cerró la puerta detrás de él, dejando a Cristina llorando en el recibidor de la mansión, que ya no iba a ser suya. Fernando condujo sin rumbo por horas. Cuando finalmente paró, se dio cuenta de que había llegado al edificio donde Rosa le había dicho que trabajaba. Se bajó del auto y entró. El encargado lo miró extrañado. Busco a Rosa Martínez. ¿Trabaja aquí? Sí, señor. Está limpiando el 5º piso. Fernando subió. Encontró a Rosa trapeando el pasillo, con los audífonos puestos, sin darse cuenta de que alguien se acercaba. Él se aclaró la garganta. Ella volteó, y casi se le cae la trapeadora cuando lo vio. Señor Valverde. Te creí. ¿Qué? Te creí. Fui a mi casa. Leí el testamento. Hablé con Cristina. Y tienes razón. En todo, ella te tendió una trampa. Yo fui un idiota. Y lo siento mucho. Rosa no podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas empezaron a correr por su cara sin que pudiera detenerlas. ¿Me cree? Te creo, y voy a compensarte. No sé cómo todavía, pero lo voy a hacer. Te voy a limpiar el nombre. Te voy a dar tu trabajo de vuelta si lo quieres. Te voy a dar las referencias que mereces. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa que eres inocente. Rosa se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró de alivio. Lloró de alegría. Lloró de dolor por los 3 años perdidos. Fernando se acercó, y sin saber qué más hacer, puso una mano en su hombro. Perdóname, Rosa. Por favor, perdóname. 3 semanas después, Fernando Valverde publicó un anuncio en el periódico más importante de la ciudad. Era un anuncio grande, de media página que decía: yo, Fernando Valverde, quiero pedir disculpas públicas a la señora Rosa Martínez, a quien acusé falsamente de robo, hace 3 años. La señora Martínez es completamente inocente. Fue víctima de una terrible injusticia de la cual yo fui cómplice por ignorancia. Pido perdón a ella y a su familia por el daño causado. Y dejo constancia de que Rosa Martínez es una mujer honesta, trabajadora y digna de respeto. El anuncio venía con la firma de Fernando y con un sello notarial que certificaba su autenticidad. Cuando Rosa lo vio, lloró de nuevo. Pero esta vez fueron lágrimas buenas, lágrimas de sanación. Fernando cumplió su palabra. Le dio a Rosa una compensación económica. No era una fortuna, pero era suficiente para pagar todas las deudas que había acumulado durante los 3 años de pesadilla. También le dio una carta de recomendación tan gloriosa que cualquier familia rica de la ciudad estaría feliz de contratarla. Pero Rosa ya no quería trabajar para familias ricas. Ya había aprendido esa lección. En lugar de eso, usó parte del dinero para abrir un pequeño negocio de limpieza. Contrató a otras mujeres que, como ella, habían sido maltratadas o ignoradas. Juntas formaron una cooperativa. Se llamaba Dignidad. Y tuvo éxito porque Rosa sabía tratar a la gente con respeto, algo que ella misma había añorado durante tanto tiempo. Lucía volvió a la escuela. Se graduó y luego fue a la universidad. Estudió Derecho porque quería ayudar a gente como su madre, gente a la que el sistema había fallado. Martín también mejoró. Dejó el trabajo de cargador y se inscribió en cursos técnicos. Carlitos, ay Carlitos, ese niño que Rosa tanto amaba, ese niño que había pasado hambre, que había visto sufrir a su madre, creció fuerte y bueno. Nunca perdió su bondad a pesar de todo. Se convirtió en un joven brillante que ganó una beca para estudiar medicina. Y Fernando. Fernando perdió casi todo en el divorcio, tal como el testamento había advertido. Las empresas, las propiedades, la mayor parte del dinero, todo se fue a caridad tal como su padre había estipulado.
Se quedó con la casa y con algo de dinero en inversiones, suficiente para vivir, pero nada comparado con lo que había tenido antes. Cristina también perdió todo. Intentó pelear en los tribunales, pero el testamento era claro. Terminó trabajando, por primera vez en su vida, en una tienda de ropa. No en una tienda cara. En una tienda de centro comercial donde tenía que atender a clientas que a veces la trataban de la misma manera en que ella había tratado a Rosa. La vida tiene formas curiosas de enseñar lecciones. Un año después de que todo esto sucediera, Rosa estaba en su pequeña oficina revisando papeles cuando alguien tocó a la puerta. Era Fernando. Se veía diferente. Más delgado, con más canas, pero también más ligero de alguna manera, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Rosa, ¿puedo pasar?» «Por supuesto, señor Valverde». «Solo Fernando. Ya no soy nadie importante». Se sentó en la silla frente al escritorio de Rosa. Se quedó callado un momento, como buscando las palabras correctas. «Vine a agradecerte». ¿A agradecerme? Yo debería agradecerle a usted. Usted me limpió el nombre. No, tú me abriste los ojos, me mostraste la verdad. Y sí, perdí mucho. Perdí dinero. Perdí estatus. Perdí el respeto de muchas personas. Pero gané algo más importante. Gané honestidad. Gané paz. Gané la capacidad de mirarme al espejo, sin sentir vergüenza. Rosa sonrió. Era una sonrisa cálida y genuina. A veces perder todo es la única manera de encontrarnos a nosotros mismos. Tienes razón. Y quería que supieras algo más. Hablé con Alberto Méndez. Le pedí que estableciera un fondo para ayudar a empleadas domésticas que han sido maltratadas o abusadas por sus empleadores. Va a tener dinero para asistencia legal, para apoyo económico temporal, para capacitación. Lo voy a llamar el Fondo Rosa Martínez. Rosa sintió que las lágrimas le llenaban los ojos otra vez. Parecía que últimamente lloraba mucho. Pero ya no eran lágrimas de dolor. No tenía que hacer eso. Sí tenía. Es lo mínimo que puedo hacer. No puedo devolverles los 3 años que les robé a ti y a tu familia. Pero puedo asegurarme de que otras mujeres no pasen por lo mismo. Se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Rosa, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo hiciste para no odiarme? Después de todo lo que te hice, ¿cómo pudiste perdonarme? Rosa pensó un momento antes de responder. Porque el odio solo envenena al que lo carga. Y yo ya había cargado suficiente veneno durante 3 años. Decidí dejarlo ir. Decidí que iba a vivir el resto de mi vida con el corazón ligero. Y eso significaba perdonar. Incluso a quienes no lo merecían. Fernando asintió. Tenía los ojos brillantes. Eres mejor persona que yo, Rosa. Siempre lo fuiste. Y se fue. Rosa se quedó en su oficina, mirando por la ventana hacia la calle donde la gente caminaba apurada, cada uno con sus propias batallas, sus propias historias. Pensó en todo lo que había pasado, en lo oscuro que se había puesto todo, en cómo había estado al borde de rendirse, en cómo la justicia, esa cosa esquiva y caprichosa, finalmente había llegado. No había sido fácil. Nada de esto había sido fácil. Todavía tenía cicatrices. Todavía despertaba algunas noches con pesadillas sobre aquel día en la cocina de la mansión, arrodillada en el piso, suplicando. Todavía sentía el peso de la vergüenza cuando pasaba por el barrio donde había trabajado. Pero también tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía paz, tenía orgullo, tenía un futuro. Y tenía la certeza de que había hecho lo correcto, que había luchado cuando hubiera sido más fácil rendirse, que había buscado la verdad cuando hubiera sido más simple aceptar la mentira. Esa noche, cuando llegó a su casa, sus 3 hijos la esperaban con la cena lista. Habían cocinado juntos, algo que ahora podían hacer, porque tenían comida en el refrigerador. La mesa estaba puesta. Las sillas estaban ocupadas. La casa, pequeña y humilde como era, estaba llena de vida. Rosa se sentó con ellos y tomó las manos de Lucía y Carlitos. Martín, desde el otro lado de la mesa, puso su mano encima. Antes de comer, dijo Rosa, quiero dar gracias. Por esta comida, por esta familia, por esta vida que a pesar de todo, sigue siendo hermosa. Por las batallas que ganamos y las que perdimos. Por las lágrimas y las sonrisas. Por todo. Y comieron juntos, como familia, con el corazón lleno de gratitud. Porque al final, después de toda la oscuridad, después de toda la injusticia, después de todo el dolor, la luz había regresado. La verdad había salido. Y la vida, esa cosa terca y persistente, había seguido adelante. Y eso era más que suficiente. Años más tarde, cuando Rosa ya era una anciana de cabello completamente blanco,
sentada en el porche de una casa más grande que había podido comprar gracias a su negocio exitoso, con sus nietos corriendo por el jardín, alguien le preguntó si alguna vez había lamentado todo lo que pasó. Rosa pensó en la pregunta. Pensó en los 3 años de infierno. Pensó en las noches de hambre. Pensó en las lágrimas. Pensó en la vergüenza. Luego miró a sus hijos, ya adultos y exitosos. Miró a sus nietos, felices y sin preocupaciones. Miró su casa, su negocio, su vida. No, respondió finalmente. No me arrepiento, porque todo eso me trajo hasta aquí, me hizo más fuerte, me enseñó sobre la dignidad. Me mostró de qué estoy hecha. Y me dio una historia que contar. Una historia sobre injusticia, sí, pero también sobre perseverancia, sobre verdad, sobre justicia, y sobre el poder de nunca rendirse. Y esa al final, es la historia que merece ser contada. La historia de Rosa Martínez, quien fue acusada injustamente, quien perdió todo, quien sufrió lo indecible, pero quien se levantó, quien luchó, quien ganó. No porque fuera especial, no porque fuera santa, sino porque era humana. Y los humanos, cuando se les empuja contra la pared, cuando se les quita todo, cuando se les rompe el corazón, tienen esta capacidad increíble. Se levantan. Siempre se levantan. Fin.